presenta Economía Inteligente. Hoy, en Economía Inteligente, analizaremos los desafíos que enfrenta la educación en Panamá. Una entrevista con Aida Alfaro, de la Gran Alianza Educativa, y en Métele Mente, esas acciones que todos podemos implementar para que la reforma educativa funcione en Panamá. Bienvenidos a la segunda temporada de Economía Inteligente. Gracias por su confianza y por seguirnos aquí y en nuestras redes sociales. Educación, educación, educación. Es el pilar estratégico que Panamá necesita para replantearse como país. Y lo hemos venido conversando por más de 30 años. Lamentablemente no hemos tomado las acciones, pero ahora estamos cerca de una gran revolución educativa. Porque es a través del capital humano que nos permite entonces desarrollarnos y crecer con dignidad en un ambiente de sostenibilidad. Panamá tiene mucho por ofrecer, ventajas comparativas y competitivas, más allá de la logística, del centro financiero o de servicios legales. Es a través de nuevo del pilar fundamental, la educación, la que permite que nuestros jóvenes tengan esperanza de mejores días. Es a través de la implementación de un cambio, de una auténtica reforma educativa, la manera correcta para que ese pilar se transforme entonces en prosperidad y bienestar, cerrando las diferentes brechas, tanto las socioeconómicas como las regionales. La educación entonces lista y preparada para ser ese catalizador de cambios en Panamá. La situación actual del país en materia educativa presenta auténticos desafíos estructurales. Hay una desconexión, hay una brecha entre lo que ofrece el sistema educativo y lo que el sector laboral, ese empresario, está buscando para poder entonces ser productivos y competitivos. Lamentablemente nos hemos quedado atrás en materia de digitalización, tecnología e innovación. Por ello es el momento de la reforma, una auténtica revolución educativa, la que se necesita para poder entonces albergar la esperanza de un país diferente. La educación en su más incipiente forma y manera de manifestación es dignidad y solidaridad. Y es así entonces donde padres, profesores, maestros y autoridades tienen que colaborar. Ese auténtico escenario de colaboración se manifiesta en sostenibilidad y en prosperidad. Entonces tenemos que trabajar también en temas que usualmente no hemos atendido. Tecnología, la capacitación para nuestros profesores y maestros, y también esas habilidades blandas que los estudiantes necesitan para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Digitalización, inteligencia artificial, todo se tiene que manifestar de una sola buena vez en una gran reforma. Esa reforma que va a permitir entonces que las brechas, que la desigualdad en nuestro país desaparezca. Es tiempo entonces de apostarlo todo a la educación y que los profesores, maestros y también padres de familia contribuyan de manera unísona, de manera comprometida, para que Panamá marque el sendero entonces de crecimiento sostenible. Mucho se ha hablado de la transformación curricular, ese contenido que debe ser más flexible, pero también mucho más actualizado, cubriendo temas tan básicos como la economía y las finanzas personales, hasta los más sofisticados como la tecnificación, la tecnología y la inteligencia artificial. Estamos listos y en los albores de una gran revolución que pasa por el contenido de lo que nuestros estudiantes tienen que enfrentar, afrontar y comprometerse a aprender para aplicar en un futuro muy cercano. Es así también como nos lleva a la gobernanza y la transparencia en la rendición de cuentas. Un sistema educativo tiene que atreverse también a evaluar a sus docentes de manera diferente, no con el propósito de ahuyentar o amedrentar, sino con la intención de que todo lo hagamos mejor. Ojalá que nos atrevamos entonces a una nueva métrica, a una nueva modificación de ver cómo habíamos hecho las cosas y que en el discurso no nos perdamos, que nos traslademos entonces a la acción, a esa relevante y cotidiana acción que permite entonces que las autoridades también se manifiesten de manera diferente. La educación necesita una reforma
un cambio, una auténtica revolución. Pero todo va a ser innecesariamente complicado si no nos atrevemos a conversar, a que la cohesión social se manifieste entre profesores, alumnos, padres de familia y las autoridades. Este es el momento de nuevo de una gran decisión que para Panamá, mucho más que una decisión estratégica, es una condición necesaria para que podamos entonces alcanzar un futuro mucho más próspero y bienestar digno para nuestra gente joven. Que el futuro entonces nos guíe, nos oriente en la toma de decisiones delicadas para que el sistema educativo panameño se rehaga, se reinvente y en el proceso nos reinventemos todos como nación. No te vayas, porque regresamos con una entrevista muy especial. Aida Alfaro, de la Gran Alianza Educativa, nos da datos e información válida y necesaria para que la reforma educativa funcione. No te muevas. En breve regresamos con Economía Inteligente. Estamos de vuelta con Economía Inteligente. Y regresamos con más de Economía Inteligente ahora en nuestra segunda temporada y no creo que hay mejor manera de arrancar la segunda temporada de Economía Inteligente hablando de educación. Y para eso, entrevista y conversación con una invitada de lujo, Aida Alfaro de la Gran Alianza Educativa. Gracias, Aida, por acompañarnos hoy en Economía Inteligente. Y arranquemos por el principio, desde tu perspectiva, ¿cómo está la educación en Panamá? ¿Cómo está nuestro sistema educativo? ¿Qué debilidades, qué fortalezas? ¿Dónde estamos? Gracias, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la invitación. Yo tengo muchos años en educación, como dijiste hace un rato, y desde que me acuerdo se habla de la crisis en la educación en Panamá. Y tenemos muestras, ¿no? Tenemos unas pruebas, las primeras pruebas de 2009 en PISA, que fueron graves, pero tienes las de 2022 que son casi igual de graves. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? O sea, obviamente se han intentado hacer muchísimas cosas, pero no hemos logrado resultados que verdaderamente hagan la diferencia. Entonces, yo pienso que probablemente una de nuestras debilidades más estructurales e importantes es que no hay consistencia en qué hacer y en cómo tenemos un plan, lo ejecutamos, medimos y tomamos decisiones con relación a eso. Entonces, eso nos ha llevado a que hoy en día nuestros estudiantes no comprenden lo que leen, no manejan matemática, y si tú no comprendes lo que lees, es muy difícil que cualquier otra cosa funcione y que todo lo demás pueda, tú sabes, funcionar como tiene que funcionar. Así que yo te diría que eso probablemente son nuestras debilidades. Tenemos la fortaleza y la bondad de que hemos tenido infinidad de diálogos, y diagnósticos también, ¿no? Análisis, pactos, compromisos, donde ya se ha analizado el tema hasta el cansancio, donde hemos llegado hasta acuerdos de qué tenemos que hacer. Entonces yo creo que las prioridades están bastante claras y la ruta definida. El tema es que nos pongamos de acuerdo y empecemos a ejecutar. Y siguen habiendo desigualdades y bolsones de pobreza que a veces yo creo que se afectan. Desde la Gran Alianza también, ¿cómo perciben las zonas más vulnerables? Nuestros hermanos en pueblos originarios, comarcas. ¿Qué hacemos para que las zonas rurales también se animen? O de una u otra forma las empujemos para que lleguen más cercanamente pues, a donde estamos, a lo mejor en Ciudad Capital, Colón, en otras zonas periféricas, porque parece que lo hemos dejado atrás. Sí, en definitivo hay una brecha enorme entre lo que es las zonas rurales y las zonas más urbanas, donde allí, por ejemplo, donde debemos dedicar nuestros mejores recursos. Esa es la manera de lograr equidad. Tú necesitas poner lo mejor en esas áreas para que podamos sacarlos de donde están. Pero yo te quisiera llevar esto un poquito más allá, porque sí es cierto que nos falta, por ejemplo, tener 14 años de escolaridad obligatoria para empezar a pensar en que haya una especie también de comparatividad entre la escuela oficial y la escuela privada, que tengamos jornadas completas. O sea, ese tipo de cosas son
importantísimas, pero imagínate que lleguemos a traer a las zonas rurales al mismo nivel o a las zonas de difícil acceso al nivel que tiene Panamá ciudad. Todavía tenemos una brecha enorme con el mundo. Entonces, ¿contra qué nos tenemos que medir? Sí. O sea, no es suficiente ya pensar en cómo sacamos a lo rural para que sea más parecido a lo que está pasando en la ciudad capital o en algunas de estas áreas urbanas. Necesitamos todavía pensar un poco más allá. Sabes que como economista que soy, me dedico a ver números, me dedico a ver estadísticas y demás. Ese 7% del Producto Interno Bruto que se asigna a la educación, que es un número pues bastante relevante, ni siquiera del presupuesto, ¿no? De todo lo que hacemos en Panamá, todavía pareciera que no se asigna de la mejor manera. ¿Qué hacemos con esa potencialidad? Porque pareciera que hay recursos, pero como bien quizás apuntabas, hay que asignarlos en otra dirección quizás. Yo creo que no es un tema tanto de cuánto se asigna, sino de dónde se asigna. Okay. O sea, es un tema de... Porque yo no te puedo decir cuánto es que se necesita. Y obviamente voy a ser la primera que te voy a decir, sí, necesitamos meter más plata. Hay que priorizar educación dentro del presupuesto nacional. No tengo duda con eso. Sin embargo, si no tenemos claridad a dónde vamos a invertir esos fondos, y si no tenemos una manera de medir esa inversión y decir, ok, vamos a hacer un plan, como se hace en la empresa privada. Tenemos este proyecto. Nos medimos y si no, pues... Medimos, funciona, no funciona, se ajusta en el camino. Pero necesitamos, como empezamos la conversación a decir, necesitamos esa visión a largo plazo, necesitamos ese objetivo. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos lograr? ¿Para qué necesitamos más plata? A ti te llega una persona en una empresa y te dice, jefe, yo necesito más plata. Te van a preguntar, ¿para qué? ¿Qué va a hacer con esos fondos? ¿Cómo me vas a decir si en efecto funcionó el proyecto en el que estabas embarcándote? O sea, yo creo que algo así necesitamos empezar a concretar en educación. Yo crecí en una familia de docentes. Mi padre fue profesor, mi madre fue profesora, mi madre mucho más abnegada que mi padre quizás. Pero en broma y en serio, creo que hay un componente también donde el docente, el profesor juega un papel importante, ¿no? Que desde la gran alianza también, desde tu personalidad que has visto tanto, podemos hacer quizás... Yo resiento esa crítica consistente al profesor, que el maestro no sirve. Yo resiento eso quizás porque estoy sesgado, porque mis padres son fantásticos. Pero de cara a lo que sigue, evaluación, modificación curricular, salarios, ¿cómo acomodamos al docente y le damos su lugar y su potencia en este espacio? Mira, el docente es la pieza fundamental de la transformación de cualquier sistema educativo. El docente es el tope que existe en el proceso. Entonces, nuestros docentes, también como muchos de nuestros estudiantes, han sido víctimas de que no han recibido necesariamente las mejores herramientas para poder llevar a cabo su labor. Nosotros nos encontramos con maestros todos los días, yo no te puedo decir la calidad, el corazón y las ganas que ponen muchísimos. Yo te diría que son la mayoría de los docentes de este país. Lo que pasa es que hay unos pocos que hacen mucha bulla y nos tienen a veces, ¿sabes? Nos enredan un poco pensando que todos son así y no es la realidad. Pero sí necesitamos brindar las herramientas correctas, la capacitación. Hay una ley que ya existe, que se crea el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador, que moderniza la gestión del docente, que está verdaderamente pensando en ese docente del siglo XXI que necesitamos, y que puede ser la base para la vara que necesitamos trabajar, y eso es perfeccionar a los educadores que están en ejercicio, pero también necesitamos trabajar con la formación inicial de los docentes, y tenemos que pensar en los docentes, en cómo estimulamos para que las mejores mentes quieran ser educadores. Pero si desprestigiamos la profesión, si estamos hablando mal de esos docentes, nosotros mismos estamos tirándonos un tiro en el pie, porque no estamos fomentando que nuestras mejores mentes quieran ser docentes, y son los que van a formar a los maestros, a los doctores, a los ingenieros y a los... Todos del mañana. Entonces, todos pasamos por un docente. Comparto con eso. Yo recuerdo, hay docentes que creo que, a mí particularmente hablando, me marcaron. Me marcaron en escuela secundaria, Colegio de la Salle, el hermano Noé Marcos. Todavía tengo pesadillas con él. No, todavía que por ahí anda el hermano Noé. Pero estamos ahora, pareciera, asomándonos a la posibilidad de una reforma educativa.
el presidente de la República, José Raúl Mulino, lo ha expresado, lo expresó en su discurso a la Nación el día 2 de enero, y también lo ha manifestado la ministra Lucy Molinar de Educación. ¿Cómo es el momento? ¿Es la instancia apropiada para que esto pase, para que esto ocurra? ¿Y qué matices, y desde la perspectiva de nuevo de la gran alianza que tanto ha hecho en los últimos años para que la educación cambie en Panamá? ¿Es la reforma educativa, obviamente, el camino, el momento, la energía, la fuerza, o nos estamos disparando en el pie, o no es el momento? No sé. ¿Qué sientes? Mira, probablemente el momento debió haber sido hace buen rato, ¿no? Ya esa ley tiene casi 80 años y es una ley muy rígida. Entonces nosotros necesitamos trabajar una ley que probablemente no es ni reformar, sino hacer una cosa nueva. Nueva. Porque tú sabes, reforma suena como que voy a agarrar lo mismo y le voy a dar unos cambiecitos y probablemente los cambios van a tener que ser mucho más trascendentales que eso. Nosotros necesitamos tener una ley donde el estudiante sea el centro de todo lo que se hace, que cualquier decisión, cualquier ley, cualquier legislación, cualquier reglamentación debe pasar por esa pregunta de ¿esto impacta positivamente al estudiante? ¿Sí o no? Y yo creo que eso nos ha faltado a nosotros históricamente también. Pensar en una nueva ley, pensar en una reforma curricular, todas esas cosas. Nada más el hecho de que se estén en la mesa, que se esté conversando, que haya una línea en ver cómo podemos tener una ley marco un poco más flexible, que diga, ¿sabes? Puede evolucionar con el tiempo, porque las cosas no van a dejar de cambiar a la velocidad que están cambiando. Entonces necesitamos dejar de tener una camisa de fuerza que diga, no, que eso no se puede hacer porque tal ley o tal otra no lo permite, ¿no? ¿Tienes alguna reforma específica, algún cambio en política que te provoca, Aida Alfaro, decir, sabes que categóricamente me siento que esto debe cambiar, y debe cambiar ¿por qué? ¿Tienes algo así que te sacuda, que te mueva? Bueno, digo, tengo más. El problema es ese, ¿no? Es difícil encontrar una sola cosa, pero sí te diría que definitivamente hay que trabajar con el docente. Yo creo que si tú trabajas con el docente, todos esos problemas tú sabes, académicos, por lo menos de calidad educativa, se van a transformar. Y por otro lado, hay que ver cómo se regula o se mejora el tema de gestión del propio ministerio. Entonces, meritocracia, tú sabes, todas esas cosas, sacar un poco la mala política del Ministerio de Educación, porque no es que la política sea mala, pero hay mala política. Y esas son las cosas que a veces dificultan que las cosas fluyan como tienen que fluir. Inteligencia artificial, digitalización, tecnología, computadoras, en ese desafío inminente que tenemos, ¿cómo atacamos esto? Yo creo que colaboración, obviamente. No, está aquí para quedarse, o sea, pretender luchar contra eso es absurdo. Entonces, yo creo que teniendo un maestro en un rol más de facilitador y una tecnología que sea herramienta de apoyo para poder utilizarse como complemento en lo que se está haciendo, creo que esa es la realidad que necesitamos. Hay que preparar a los docentes para que puedan manejarse dentro de este ambiente que tienen y llevar a los estudiantes a que tengan esas competencias que hacen falta. Estoy seguro que la Gran Alianza Educativa va a estar participando en todos los foros, todos los diálogos, acercamientos que son necesarios para que la cohesión social se manifieste y se traduzca en bienestar y en prosperidad. Si el estudiante aprende y el profesor se involucra y el padre de familia está presente, estoy seguro que esa reforma va a crear beneficios. Así que, Aida Alfaro, te agradezco sobremanera el esfuerzo y el tiempo y la sabiduría también de esta mañana. No te vayas, no te muevas, no cambies el canal, porque regresamos con un Métele Mente especial. Acciones concretas para que la reforma educativa en Panamá funcione y funcione bien para todos. En breve regresamos con Economía Inteligente. Estamos de vuelta con Economía Inteligente. Métele Mente. Teníamos que empezar la segunda temporada de Economía Inteligente
atendiendo una preocupación de notoria importancia para todos los panameños. ¿Por qué es importante modernizar el currículo educativo? Es la educación de nuestra gente joven la que permite la movilización social. Y es un esfuerzo colaborativo. Métele mente a las acciones que tenemos que tomar para que profesores, alumnos, estudiantes y autoridades trabajen en conjunto y al unísono por un país diferente. Todo empieza por el principio. Es la modernización del currículum, del contenido de lo que están aprendiendo nuestros estudiantes, lo que determina cómo van a enfrentar desafíos en el futuro. Pero no basta ya con el siglo XX y esa memorización tradicional. Se trata sobre habilidades blandas, resolución de problemas, tecnología y aprender el inglés como segunda lengua. Pero los estudiantes no pueden estar solos en este esfuerzo. Son los padres de familia quienes tienen también que alimentar ese deseo de aprendizaje en casa y los profesores mantenerse al día, actualizados con las nuevas tendencias. El siglo XXI no espera. Tenemos que encontrar nuevas maneras de resolver problemas sin basarnos en las tradiciones y ese tradicional esfuerzo por el siglo XX en memorizar las cosas. Es el siglo XXI, el futuro de nuestra gente joven y las habilidades están para ser conquistadas. ¿Por qué es importante que las escuelas tengan buena infraestructura y acceso a Internet? El fortalecimiento de la red para que la tecnología y la conectividad lleguen a la gente más vulnerable es fundamental si queremos una educación del siglo XXI. Esa conectividad tiene que darse especialmente en las comarcas, áreas rurales, donde quizás hemos dejado a mucha gente atrás. Esa vulnerabilidad no puede permitirse si aspiramos a que nuestra gente joven avance en el siglo XXI. Por otro lado, el rol de los padres, que tienen que involucrarse también con las escuelas, dando mantenimiento y atención a que esa conectividad se materialice y si hay fallas, denunciarlas. Y por otro lado, los estudiantes. Cuidar, conectar, respetar el valor del equipo que se les ha dado para que puedan de nuevo estudiar y aprender con las herramientas fundamentales que les permitan competir en un siglo XXI cada vez más complejo. ¿Por qué es importante que los docentes se capaciten constantemente? El docente es y será un actor de preponderancia en cómo la educación se replantea en Panamá. Esa capacitación constante, continua, que nuestros profesores y maestros requieren es fundamental si también queremos mantener a un profesor, a un maestro, motivado, incentivado, con ganas de enseñar y de tocar la fibra de nuestro estudiante. Los profesores tienen también que trabajar en colaboración con los padres. El padre de familia tiene que hacer tiempo para visitar al profesor, para conectar con la comunidad, para cuestionar y para promover soluciones si hay distanciamientos con los estudiantes. Y sobre todo, el respeto. Los estudiantes tienen que tener en la más alta estima y cuidado a sus profesores. Un profesor cambia vidas y ese maestro incentivado, capacitado y medido es señal de que los cambios en la educación van a pasar en Panamá. Ninguna reforma educativa o revolución, como quieran llamarle, para que la educación cambie, va a funcionar si no nos centramos en el bienestar integral del estudiante. No es suficiente solo con que el joven esté dispuesto, disponible a aprender, o su padre dispuesto a apoyar. No va a funcionar si un niño tiene hambre, si un niño tiene males a lo mejor que le están aquejando en su naturaleza psicológica. Debilidades a lo mejor al momento de interactuar con el profesor se van a manifestar porque, lamentablemente, también la educación pasa por esa integralidad de comida, de bebida, de alimentación proteínica, sólida y constante, que permita que el estudiante pueda aprender. No es suficiente, de nuevo, con la actividad cotidiana, esa del libro o del cuaderno. Necesitamos que nuestros niños y jóvenes sean también atendidos en materia de salud mental. Por eso, comedores escolares deben funcionar a la par de los estudios psicológicos que los estudiantes necesiten para estar mejor. Los padres tienen que jugar un papel muy importante de estar presentes en la vida de sus hijos, preguntando, cuestionando y apoyando actividades incluso extracurriculares cuando así lo amerite. Los profesores estar pendientes de conductas o de comportamientos que puedan denotar
algún tipo de debilidad o de desconexión en nuestros estudiantes. Es de vital importancia entonces aterrizar el bienestar integral, no solo académico, del estudiante. ¿Por qué la educación no debe depender de la política? La despolitización de la educación es fundamental en este gran pilar que estamos provocando y promoviendo, donde la educación se mueve hacia la movilización social, va a permitir también entonces que se mueva una sociedad, una comunidad totalmente nueva y diversa, aterrizando entonces en las acciones concretas que se deben tomar y hacer para que la educación sea de nuevo la movilidad social y la equidad. No es suficiente con los gremios, no es suficiente con los padres, es suficiente quizás con un gran movimiento que no se vea menoscabado cada 5 años cuando cambie un gobierno. La visión del país pasa por la reforma educativa, pasa por esa revolución que padres, acudientes, profesores y finalmente autoridades tienen que promover. La educación en Panamá está lista para un gran cambio, una gran reforma, una gran revolución. Y a través de ella es como seremos capaces de crear los cimientos para bienestar y prosperidad, no en lo inmediato, sino en el mediano y muy largo plazo. Panamá lo merece. Es el momento del cambio y de la reforma educativa que nos lleve en otro sendero de crecimiento mucho más sostenible. Síguenos en nuestras redes sociales y no nos dejes de seguir de nuevo en una próxima edición de Economía Inteligente. Economía inteligente. Decisiones claves para tu futuro.